Güey, ¿qué es la conservación y la restauración patrimonial? En primer lugar, la conservación tiene como objetivo principal la de conservar, preservar el patrimonio cultural en su estado actual, evitando el deterioro en un futuro y manteniendo la integridad original tanto como sea posible. La conservación preocúpase por mantener el patrimonio en el estado estable y funcional a lo largo del tiempo, utilizando métodos que minimicen este impacto en la estructura original. Las técnicas de conservación suelen incluir medidas preventivas como control ambiental, limpieza suave y consolidación de materiales, con el objetivo de estabilizar y proteger de este patrimonio. La conservación tiende a seguir una filosofía de la misma intervención, donde se prioriza mantener la autenticidad y la integridad histórica del patrimonio, evitando alteraciones innecesarias. Por otro lado, la restauración céntrase en devolver al patrimonio cultural la apariencia originaria o histórica, a menudo mediante la reparación o reconstrucción, depende, de elementos dañados o perdidos. La restauración a menudo implica intervenciones más activas y específicas para revertir el daño al deterioro que ya ocurrió. La restauración a menudo implica intervenciones más activas y específicas para revertir el daño o el deterioro que ha ocurrido a lo largo del tiempo, buscando recuperar la apariencia o función original del objeto o la estructura. Las técnicas de restauración pueden implicar la limpieza más profunda, la reconstrucción de partes perdidas o dañadas, la reintegración cromática o otras intervenciones específicas destinadas a devolver al objeto o a la estructura el su estado original o histórico. La restauración puede implicar una filosofía más interventiva, especialmente cuando se busca devolver al patrimonio la apariencia original, lo que puede requerir la reconstrucción de partes faltantes o dañadas. Y en esto hay mucha disputa. Siempre están unos con que la conservación es buenísima y otros con que la restauración es malísima.